Hola, hola. Bueno, este es el problema que tiene el chat. Que imprime capturando variables. Se llama el nombre del problema es capturar variables. Básicamente, si lo buscan, lo quieren buscar en internet, de hecho con el nombre en inglés, variable capture en Python, sale. ¿Qué imprime este problema? Bueno, tenemos dos opciones. O que imprime, tenemos un print del f, que el f es una función, y el f es una función lambda que devuelve x. Y la pregunta es cuál X devuelve entonces, el X en uno o en X de 2. ¿Podemos adivinar o podemos ver lo que pasa? Me gusta a mí ver lo que pasa, que 2. ¿Cómo funciona esto? Bueno, cuando uno llama a f es un lambda que se tiene que ejecutar y el lambda devuelve x. Pero ¿cuál x devuelve? Bueno, no devuelve, no, cuando escribimos esto no agarra el valor de la variable x, sino que agarra la variable x. Entonces si a la variable x le cambiamos el valor de llamar a lambda va a ser distinto. Entonces alguien dije, bueno, ¿cuáles son las formas de hacer esto? ¿No? ¿Cuáles eran las maneras de que devuelva el otro valor? Dijo, bueno, no quiero que me devuelva uno. Bueno, entonces hay una forma muy fácil, que es... vamos a tratar de entender. Voy a mostrar esto para lambda. Ahí haciendo trampa, básicamente, es la mejor manera de hacerlo, ¿sí? Que imprime uno. Pero no es la idea hacer lo de esto, porque si hay más código ahí metido y tenemos un 14 acá, me va a seguir, no me va a devolver 14. Yo quiero que me devuelva el X, básicamente. Y entonces el X va a devolver 2. Entonces ahí está. Hay que cambiar el 14 en dos lugares. Bueno, la pregunta es... ¿Cuál es la forma más directa? Bueno, dije que se llama capturar variables. Entonces, si hacemos así, hay que capturar el x en lambda. Entonces hacemos así, igual 2. Y hacemos print f. Y ahí está, ahí tenemos un 1. ¿Qué hice acá? Bueno, acá lo que hice fue capturar el valor de esta primer x al comienzo. Y al momento de declarar el lambda, el parámetro, agrego un parámetro adicional que se llama x con valor por defecto x. Entonces, este valor por defecto x es en realidad el valor de la variable, x de arriba. Y el lambda ya no devuelve más el valor de la variable x de afuera, sino que devuelve el valor del parámetro. El parámetro está inicializado con un valor por defecto del primer x. Entonces imprime 1. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, el problema es que le pusimos un parámetro adicional al lambda, que por defecto. Entonces si le pasamos así 14, vuelve 14. Bueno, entonces hay que hacerlo así. Dije que había otras maneras. Bueno, esto es en realidad... tal vez lo tiré un poco para confundir y mostrar que en realidad no es muy distinto a hacer esto así. Pero... 2... Estoy requemado. Y esto que devuelve. Y devuelve lo mismo. ¿Sí? Devuelve el problema. Entonces podemos hacer exactamente lo mismo. Y devuelve 1. ¿Sí? Bueno, hay un par más de formas. Voy a mostrar una medio rebuscada ahora primero. Y después voy a mostrarle una más rebuscada todavía. La... hay una librería en Python. Hay una librería que podemos hacer import. Functools. Y entonces hacemos x igual 1, f es igual a functools partial. Y hacemos un lambda x, x, x. Y después x igual 2, print f. ¿Y esto qué esto qué da? ¿Qué hice acá? Bueno, de vuelta, hice el x y el 1. Agarro un f, que en realidad el f es una aplicación parcial de una función que le pasamos como preparámetro. Pero fíjate que acá no le paso más el valor por defecto al lambda. Sino que lo que hago en realidad es hacer una aplicación parcial que de alguna forma el efecto que tiene es llamar a la función con un parámetro por defecto que no se lo defino.
Y ese parámetro de aplicación parcial es llamar a este lambda con este parámetro como primer parámetro. Y esto todo devuelve un f nuevo, que no es el lambda, que cada vez que lo llamo, me lo llama con el x que le pasé al final. ¿Sí? Esto es muy común en programación funcional. Esto se hace en un curso de programación funcional. Yo lo vi cuando aprendí Haskell en la universidad. Programación funcional. Y esto va a imprimir 1. Bueno, entonces hay una forma adicional de hacer esto. La última que se me ocurre es hacer mi propia aplicación parcial. O hacer mi propia. Hacer eso. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es hacer una función. Bueno, pero ya la hicimos. La función es esta que está acá. Porque es hacer una función. Que está G. Voy a ponerle H acá. Y esto. H. Ahí está. Hay una forma más. Que es la más rebuscada de todas. Que es la de H. Voy a ponerle W. Que me gusta W. Y esto es self igual X. Y return self X. Entonces, X igual 1, F es igual a W de X igual 2, print. ¿Dónde estás? Print. F. Y si hacemos así, imprime 1. Ahí está. ¿Sí? Esta es la más rebuscada de todas. O depende, compiten entre partial y esta compiten en qué tan rebuscada está. Lo que estoy haciendo acá es una cosa parecida, es una idea parecida, que digamos el W es una instancia de la clase W, acá hace un objeto W, que tiene como variable instancia el X, que el X es el X que le paso acá, y el call es el método especial que hace cuando la aplicación de función, de llamado de una función. Entonces, bueno, ahí está. Sí, podemos poner 14. Voy a poner 14 acá para que vean que devuelve 14. Y este también, 14. Tatán. Y este, 14. La idea era cambiar un solo valor y que imprima el valor nuevo. Bueno, esto no imprime 14. Y este, sí, este imprime 14. Sí. Este ya imprimía 14.